¿Alguna vez has imaginado cómo un solo gesto puede atravesar el tiempo y cambiar para siempre dos vidas completamente diferentes? Hoy quiero contarte una historia real que podría haberse perdido en el polvo del olvido, entre bombas, gritos y desesperación. Una joven enfermera estadounidense, Sarah, en medio del caos de una guerra distante, arriesgó su vida para salvar a un niño herido, Amin, refugiado entre las ruinas. Ella no lo sabía, pero aquel momento de pura humanidad quedaría marcado para siempre. El tiempo pasó, y Sarah pensó que jamás volvería a encontrar al niño que había salvado. Pero el destino guardaba una sorpresa impactante, algo que ni ella ni tú jamás podrían imaginar. Amin regresaría años después, trayendo una revelación capaz de conmover profundamente no solo su vida, sino también tocar tu corazón. Por eso, presta atención. Si crees que la bondad aún existe, escucha hasta el final. Si necesitas renovar tu fe en la humanidad, quédate conmigo hasta el último segundo. Y te prometo una cosa, lo que vas a escuchar aquí va a transformar tu manera de ver el mundo. Una historia sobre empatía, destino, reencuentros y una revelación capaz de ponerte la piel de gallina. Pero antes de comenzar, cuéntame rápidamente aquí en los comentarios. ¿Crees en el destino? Deja tu opinión y aprovecha para suscribirte aquí al canal. Así no te pierdes ninguna historia que tiene el poder de cambiar tu vida. Y ahora, respira profundo, porque esta historia apenas está comenzando. El sonido ensordecedor de las sirenas cortaba el aire de Alepo como una hoja afilada. Era octubre de 2016 y la ciudad siria se había convertido en un cementerio de concreto y esperanzas despedazadas. Entre los escombros de edificios que antaño albergaban familias enteras, Sarah Walker caminaba con pasos determinados pero cansados. Sus ojos azules, antes brillantes como el cielo de su Iowa natal, ahora cargaban el peso de 3 años trabajando en zonas de guerra. Sarah no era solo una enfermera más. A los 34 años, había dejado atrás una carrera prometedora en un hospital de Des Moines, un apartamento cómodo y la promesa de un matrimonio seguro para seguir algo que ella misma no lograba explicar completamente. Tal vez fue la carta que encontró en el ático de la casa de su abuela, escrita por un soldado de la Segunda Guerra Mundial, agradeciendo por haber cuidado sus heridas. Tal vez fue la convicción silenciosa de que algunas vidas necesitan ser vividas al límite, donde la diferencia entre salvación y perdición se mide en segundos. El hospital de campaña donde trabajaba era un laberinto de tiendas blancas manchadas de polvo y sangre. Allí no había tiempo para procedimientos burocráticos o protocolos complejos. Solo existía la urgencia cruda de la supervivencia humana. Sarah había aprendido a tomar decisiones en milisegundos, a ver más allá de las heridas físicas y a encontrar en los ojos de cada paciente la chispa que separaba la vida de la muerte. Esa tarde específica, el bombardeo había sido particularmente intenso. El olor de la pólvora se mezclaba con el aroma metálico de la sangre y el polvo que nunca se asentaba completamente. Sarah estaba suturando el brazo de una niña de 7 años cuando escuchó los gritos desesperados en árabe. Un hombre de mediana edad cargaba en sus brazos a un niño de aproximadamente 12 años, inconsciente, con heridas graves en la cabeza y el pecho. El niño fue colocado rápidamente en una camilla improvisada. Sarah se acercó y por primera vez en meses sintió su corazón acelerar de una forma diferente. No era solo la adrenalina del trabajo, había algo en los rasgos de ese rostro joven, una serenidad extraña en medio del caos que la tocó profundamente. Sus cabellos oscuros estaban cubiertos de polvo y sangre coagulada, pero sus labios mantenían una expresión casi pacífica. ¿Cómo se llama?, preguntó Sarah en árabe básico, mientras verificaba los signos vitales. Amin, respondió el hombre, con lágrimas en los ojos. Amin al-Rashid, es mi sobrino. Por favor, sálvenlo. Sarah trabajó durante 4 horas consecutivas con ese niño. Removió fragmentos de metal de su pecho, suturó cortes profundos y monitoreó cada latido cardíaco como si fuera el propio pulso de su alma.
Durante todo ese tiempo, susurraba palabras de aliento en inglés y árabe, sosteniendo su mano pequeña y fría siempre que era posible. Cerca de la medianoche, Amin abrió los ojos por primera vez. Eran castaños, grandes y profundos como pozos antiguos. Cuando encontraron los ojos azules de Sara, algo indescriptible pasó entre ellos. No era solo el alivio de un paciente que despierta, ni la satisfacción profesional de una enfermera exitosa. Era una conexión humana pura, desprovista de palabras, pero cargada de un significado que trascendía culturas, idiomas y circunstancias. «Gracias», murmuró Amin en inglés vacilante, sorprendiendo a Sara. «¿Cómo sabes inglés?», preguntó ella, sonriendo por primera vez en días. «Mi padre era profesor. Él me enseñó antes de...». La voz del niño falló, y Sara comprendió que no necesitaba explicaciones. Durante los 5 días siguientes, Sara cuidó de Amin con una dedicación que iba más allá de sus obligaciones profesionales. Le traía libros en inglés que había encontrado entre los escombros de una biblioteca destruida, le enseñaba palabras nuevas y escuchaba sus historias sobre la vida antes de la guerra. Amin hablaba de sueños interrumpidos, de una escuela que frecuentaba, de amigos que había perdido, pero siempre con una madurez desconcertante para su edad. «Un día», dijo él cierta tarde, mientras Sara cambiaba sus vendajes, «voy a ayudar a personas como tú me estás ayudando. Voy a encontrar una manera de hacer la diferencia». Sara sonrió, tocando gentilmente su rostro. «Estoy segura de que lo harás, Amin. Tienes algo especial». En la mañana del 6.º día, las sirenas volvieron a sonar. Esta vez eran diferentes, más cercanas, más urgentes. El bombardeo había comenzado de nuevo con intensidad redoblada, y la orden de evacuación del hospital fue dada inmediatamente. Sara corrió hacia la cama de Amin, pero encontró solo sábanas vacías. El tío había venido a buscarlo durante la madrugada, explicó una enfermera local, llevándolo a un campo de refugiados más seguro en el norte. Mientras Sara hacía sus maletas apresuradamente, encontró un pequeño papel doblado bajo la almohada, donde Amin había dormido. Era una carta escrita en inglés cuidadoso, con la caligrafía incierta de un niño. «Querida Sara, gracias por salvar mi vida. Gracias por mostrarme que aún existe bondad en el mundo. Un día, cuando crezca, te voy a encontrar y te voy a mostrar que tu bondad no fue desperdiciada. Lo prometo. Amin». Las lágrimas corrieron por el rostro de Sara mientras doblaba cuidadosamente el papel y lo guardaba en el bolsillo de la camisa cerca del corazón. No sabía que esa sería la última vez que escucharía hablar de Amin al-Rashid por muchos años. No sabía que, mientras el autobús de evacuación la llevaba lejos de Alepo, cargaba consigo no solo un recuerdo precioso, sino la semilla de una transformación que echaría raíces mucho más allá de su propia existencia. El avión que trajo a Sara de vuelta a Estados Unidos aterrizó en Des Moines en una tarde gris de noviembre. Cargaba solo una maleta pequeña y un corazón lleno de heridas invisibles. El aeropuerto, con sus luces fluorescentes y multitudes apresuradas, parecía un planeta alienígena después de 3 años, viviendo entre tiendas y escombros. Las personas caminaban absortas en sus teléfonos, quejándose de retrasos de vuelos o filas demoradas, ajenas al hecho de que, del otro lado del mundo, niños de la edad de Amin aún dormían al sonido de bombas. Su hermana menor, Jennifer, había ido a buscarla. El abrazo fue largo y desesperado, cargado de 3 años de nostalgia y preocupaciones no expresadas. Durante el trayecto hasta la casa de los padres, Sara miraba por la ventana del auto las calles familiares de su infancia, pero todo parecía diferente. Las casas con jardines bien cuidados, las escuelas con niños jugando en los patios, los supermercados abastecidos. Todo eso que antes era natural, ahora parecía un privilegio casi obsceno. «Estás diferente», comentó Jennifer, observándola por el retrovisor. Sara tocó inconscientemente el bolsillo de la camisa, donde aún guardaba la carta de Amin. «Todos cambiamos», respondió, pero sabía que su transformación iba mucho más allá de lo que las palabras podrían expresar. Los primeros meses de regreso fueron los más difíciles de su vida.
Sara se había conseguido un empleo en el mismo hospital donde trabajara antes de partir para Siria, pero la rutina de emergencias locales, fracturas de tobillo, apendicitis, sobredosis ocasionales, parecía trivial comparada con lo que había vivido. Se encontraba calculando mentalmente cuántas cirugías de emergencia podría haber hecho en Alepo en el tiempo que gastaba llenando formularios de seguro. Las noches eran aún peores. Sara despertaba frecuentemente en sudores fríos, escuchando sirenas que no existían y buscando a Amin en pasillos vacíos. Soñaba con sus ojos castaños, con sus preguntas inteligentes sobre la vida y con las promesas que había hecho. En algunos sueños lograba salvarlo a tiempo. En pesadillas recurrentes llegaba demasiado tarde. Fue durante una de esas noches de insomnio que Sara decidió escribir. Comenzó como una forma de terapia, una manera de organizar los pensamientos y emociones que la mantenían despierta. Pero gradualmente, sus anotaciones se transformaron en cartas dirigidas a Amin, cartas que nunca serían enviadas, dirigidas a un niño que no sabía si estaba vivo o muerto. «Querido Amin», escribía ella un martes lluvioso de febrero, «hoy operé a un niño de tu edad. Se había caído de la bicicleta y fracturado el brazo. Mientras lo consolaba, pensé en ti y en lo aterrador que debe haber sido despertar herido, en un lugar extraño, rodeado de personas hablando un idioma que apenas conocías. Espero que, donde quiera que estés, hayas encontrado seguridad. Espero que tus sueños hayan sobrevivido a la guerra». Las cartas se convirtieron en un ritual. Sara escribía sobre su trabajo, sobre las pequeñas victorias y frustraciones del cotidiano americano, sobre las noticias que llegaban de Siria y sobre cómo cada imagen de refugiados en la televisión la hacía buscar un rostro familiar. Escribía sobre la culpa de estar segura mientras tantos continuaban en peligro, sobre la sensación de que había dejado una parte de sí misma en el Medio Oriente. «Querido Amin», decía una carta de mayo, «hoy vi un documental sobre campos de refugiados en Turquía. Pasé horas buscando tu rostro entre las multitudes de niños. Sé que es una tontería, pero no puedo parar de buscar. Plantaste una semilla en mí, una necesidad de creer que la bondad puede vencer al caos. Algunos días, esa creencia es todo lo que me mantiene en pie». Para lidiar con el vacío que sentía, Sara comenzó a trabajar como voluntaria en organizaciones locales que auxiliaban a refugiados reasentados en Iowa. Enseñar inglés a familias sirias y afganas, ayudar a niños con traumas de guerra, traducir en consultas médicas, todo esto la hacía sentirse más cerca del propósito que había encontrado en Alepo, pero incluso en ese trabajo significativo, había una sensación persistente de incompletud, como si una pieza fundamental del rompecabezas de su vida aún estuviera perdida. Los años pasaron con esa rutina de trabajo, voluntariado y cartas no enviadas. Sara se mudó a un apartamento más pequeño, más cerca del centro comunitario donde daba clases de inglés. Salió brevemente con un médico del hospital, pero terminó la relación cuando se dio cuenta de que él nunca podría comprender por qué se despertaba a las 3 de la mañana para verificar noticias de Siria en sitios árabes que él ni sabía que existían. En 2021, 5 años después de dejar Alepo, Sara se había convertido en una de las principales voluntarias del Centro de Reasentamiento de Refugiados de Iowa. Hablaba árabe con fluidez, tenía certificaciones especializadas en trauma posguerra y había ayudado a más de 200 familias a reconstruir sus vidas en Estados Unidos. Pero aún escribía cartas para Amin, ahora dirigidas a un joven de 17 años que imaginaba estudiando en alguna universidad, tal vez en Europa, o trabajando para alguna organización humanitaria. «Querido Amin», escribió en una noche de diciembre, mientras la nieve caía afuera, «cumplirías 21 años el mes que viene si mis cálculos están correctos. Te imagino como un joven determinado, tal vez estudiando medicina o derechos humanos. Espero que hayas mantenido tu compasión intacta, a pesar de todo lo que viviste. Espero que aún creas que el mundo puede ser un lugar mejor». Sara no sabía que, del otro lado del océano, en un apartamento modesto en Berlín, un joven de 21 años
Guardaba cuidadosamente una carta arrugada en inglés, releyéndola siempre que necesitaba coraje para continuar sus estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Humboldt. No sabía que Amin al-Rashid se había convertido en el primero de la familia en ingresar a la universidad, que hablaba 5 idiomas con fluidez y que había fundado, junto con otros refugiados sirios, una pequeña ONG enfocada en educación para niños en campos de refugiados. No sabía que en cada presentación que hacía sobre derechos de los refugiados, Amin mencionaba a una enfermera americana que había salvado no solo su vida, sino su fe en la humanidad. No sabía que él cargaba en el bolsillo siempre una foto que había logrado tomar en secreto de ella durante sus últimos días en el hospital y que había pasado años tratando de descubrir su nombre completo y paradero. La vida de Sara había encontrado un equilibrio frágil pero funcional. Durante el día salvaba vidas en el hospital y ayudaba a refugiados a reconstruir las suyas. Durante la noche, escribía cartas para un fantasma del pasado y planeaba su próximo viaje humanitario. Había aceptado que algunas preguntas nunca tendrían respuesta, que algunas conexiones humanas estaban destinadas a permanecer incompletas, como fotografías cortadas por la mitad. Pero el destino, como Sara aprendería pronto, tiene una forma peculiar de completar círculos que pensábamos permanentemente abiertos. La primavera de 2022 llegó a Des Moines, con una fuerza renovadora que Sara no sentía en años. Los árboles florecían más temprano. Los días se extendían con una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos. Fue en esa época que recibió una invitación que cambiaría definitivamente el curso de su historia. La Fundación Internacional para Auxilio Humanitario había seleccionado a Sara para recibir el Premio de Excelencia en Trabajo Voluntario, un honor concedido anualmente a profesionales que dedicaron parte significativa de sus vidas al auxilio de víctimas de guerra y desastres naturales. La ceremonia se realizaría en Chicago, reuniendo humanitarios de todo el mundo. Sara inicialmente dudó en aceptar. Los premios y reconocimientos siempre la dejaban incómoda. Había aprendido que el verdadero trabajo humanitario ocurre lejos de los reflectores, en tiendas improvisadas y pasillos de hospitales donde nadie está observando. Pero Jennifer, su hermana, insistió en que merecía el reconocimiento, y Sara finalmente acordó asistir. El Hotel Palmer House, en Chicago, estaba magníficamente decorado para la ocasión. Cientos de personas vestidas elegantemente circulaban por los salones, conversando en múltiples idiomas sobre proyectos en curso, desafíos superados y esperanzas para el futuro del trabajo humanitario. Sara se sentía ligeramente fuera de lugar en su vestido azul prestado de su hermana, más acostumbrada a los uniformes hospitalarios y ropa práctica para viajes. Durante el cóctel que precedía la ceremonia, Sara conversaba con una médica francesa que trabajaba con Médicos Sin Fronteras cuando escuchó una voz familiar hablando en inglés con acento árabe sutil, pero inconfundible. Era una voz más grave, madura, pero había algo en el ritmo de las palabras, en la entonación específica, que hizo acelerar su corazón. Se volteó lentamente, casi con miedo de que fuera solo su imaginación jugando una broma cruel. Pero ahí estaba él, más alto, con hombros anchos y una barba cuidadosamente recortada, vistiendo un traje elegante y conversando animadamente con un grupo de diplomáticos europeos. Los ojos castaños eran los mismos, profundos, inteligentes, cargados de una compasión que Sara reconocería en cualquier lugar del mundo. Amin al-Rashid se había convertido en un hombre impresionante. A los 26 años, se portaba con la confianza de quien había transformado tragedia personal en propósito de vida. Sara lo observó de lejos por algunos minutos, tratando de procesar la realidad de que el niño herido de sus memorias estaba ahí, vivo, saludable y aparentemente próspero. Fue Jennifer quien, percibiendo el estado de shock de su hermana, gentilmente la empujó en su dirección. «Ve», susurró. «Pasaste 6 años preguntándote. Ahora tienes tu respuesta». Sara se acercó despacio, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos alrededor podían escucharlo. Cuando estaba a pocos metros de distancia,
Amin se volteó como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno y el mundo pareció detenerse. Por un momento que duró una eternidad, solo se miraron. Luego, el rostro de Amin se transformó en una expresión de incredulidad, alegría y gratitud que era casi dolorosa de observar. ¿Sara? Su voz era un susurro reverente. Amin. Apenas pudo pronunciar el nombre. Él caminó hacia ella con pasos rápidos, y cuando se encontraron en el medio del salón, Amin hizo algo que sorprendió a ambos. Se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos entre las suyas. «Te busqué durante años», dijo él, con lágrimas en los ojos. «Busqué en cada lista de trabajadores humanitarios, en cada organización, en cada hospital. Nunca supe tu apellido completo». Sara lo jaló gentilmente para que se levantara, aún en estado de shock. «Estás bien, estás vivo. Eso es todo lo que importa». «¿Bien?» Amin sonrió a través de las lágrimas. «Sara, soy mucho más que bien, y todo esto es gracias a ti». Encontraron un rincón más reservado del salón, donde pudieron conversar sin las interrupciones constantes de la multitud. Amin contó su historia con la elocuencia de alguien acostumbrado a hablar en público, pero con la emoción cruda de quien estaba compartiendo los momentos más significativos de su vida. Después de dejar el hospital en Alepo, él y su tío habían logrado llegar a un campo de refugiados en Turquía. Allí, Amin había pasado 2 años estudiando inglés obsesivamente, determinado a cumplir la promesa que había hecho a Sara. Eventualmente, consiguieron visa para Alemania, donde Amin terminó los estudios secundarios como el mejor estudiante de su promoción. «Todas las noches releía tu carta», le contó, tocando el bolsillo interno del saco. «Aún la cargo conmigo. Me daba fuerza para continuar cuando todo parecía imposible». Sara apenas podía creerlo. «¿Aún tienes la carta?» «Más importante que eso», dijo Amin, sus ojos brillando con una intensidad que ella recordaba del niño herido. «Cumplí mi promesa. Encontré una manera de hacer la diferencia». Fue entonces que Amin comenzó a contar sobre su organización. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de estudiantes refugiados voluntarios para enseñar árabe a niños alemanes se había transformado, a lo largo de 6 años, en una red internacional de educación y apoyo psicológico para refugiados jóvenes. «Lo llamamos Proyecto Sara», dijo él, observando la expresión de asombro en su rostro. «Cada centro que abrimos, cada programa que creamos, cada vida que tocamos, todo está nombrado en tu honor». Sara sintió las piernas flaquear. «Amin, no puedes estar hablando en serio». «Completamente en serio. Tenemos centros en 12 países ahora. Ya hemos ayudado a más de 15,000 niños refugiados a continuar sus estudios. Establecimos programas de mentoría, ofrecemos apoyo psicológico, creamos redes de apoyo para familias recién llegadas». Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. «Sara, salvaste mucho más que mi vida en ese hospital. Plantaste una semilla que se transformó en un bosque». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sara ahora. Pensó en las cientos de cartas que había escrito, en las noches en vela preguntándose si Amin estaba bien, en la sensación persistente de que había dejado algo inacabado en Alepo. «Escribía cartas para ti», confesó ella. «Durante todos estos años, cartas que nunca envié». «Lo sé», dijo Amin suavemente. De cierta forma, podía sentirlas. Cada vez que nuestra organización abría una nueva escuela, cada vez que veíamos a un niño refugiado sonreír por primera vez en meses, sabía que estabas conmigo. La ceremonia de premiación había comenzado, pero ni Sara ni Amin se preocupaban. Estaban perdidos en una conversación que había esperado 6 años para suceder, llenando lagunas, conectando puntos, descubriendo cómo sus vidas habían permanecido entrelazadas incluso a través de la distancia y el silencio. «Hay una cosa más», dijo Amin verificando la hora. «La razón por la cual estoy aquí esta noche no es solo coincidir con tu premiación. Estoy aquí porque nuestra organización también está siendo reconocida, y quería que supieras que nada de esto habría pasado sin esos 5 días que cuidaste de mí».
Sara miró alrededor del salón, comenzando a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Amin, ¿qué estás tratando de decirme?» Él sonrió, la misma sonrisa valiente que ella recordaba del niño de 12 años. «Estoy tratando de decir que tu carta, tus palabras, tu bondad, no salvaron solo una vida. Crearon una ola de bondad que continúa expandiéndose. Y esta noche el mundo lo va a saber». Los próximos momentos pasaron como una mancha de emociones intensas. Sara fue llamada al escenario para recibir su premio, pero su mente estaba completamente enfocada en la revelación que Amin había compartido. Cuando llegó su turno de hablar, sostuvo el micrófono con manos temblorosas y miró a la audiencia de cientos de personas. «Siempre creí», comenzó ella, su voz creciendo en fuerza con cada palabra, «que hacemos el trabajo humanitario no por los reconocimientos o premios, sino por los momentos silenciosos en que podemos hacer la diferencia en la vida de una persona. Esta noche descubrí algo que cambió mi perspectiva para siempre». Sara buscó a Amin en la audiencia y encontró sus ojos alentadores. «Hace 6 años cuidé de un niño herido en Alepo. Nuestro tiempo juntos fue breve, pero él me tocó profundamente. Siempre me pregunté qué había pasado con él, si mis cuidados habían hecho alguna diferencia duradera». La audiencia estaba completamente silenciosa, absorta en la sinceridad cruda de sus palabras. «Esta noche descubrí que ese niño no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un líder humanitario por derecho propio. Más importante, descubrí que nuestra conexión, 5 días en medio de la guerra, dio origen a una organización que ya ha tocado miles de vidas alrededor del mundo». Sara hizo una pausa, permitiendo que la emoción se asentara. «Esto me enseñó algo fundamental sobre nuestra profesión. Nunca sabemos realmente el impacto completo de nuestros actos de bondad. Plantamos semillas y seguimos adelante, confiando en que algunas de ellas encontrarán terreno fértil. Esta noche aprendí que a veces, solo a veces, tenemos el privilegio de ver el bosque que creció de una sola semilla». El aplauso fue ensordecedor. Sara salió del escenario con lágrimas en los ojos, pero también con una sensación de completud que no sentía en años. Amin la esperaba en los camerinos, y cuando ella llegó hasta él, la abrazó con la fuerza de 6 años de gratitud contenida. «Gracias», susurró él en su oído, «por salvar mi vida, por enseñarme sobre la bondad, por mostrarme que una persona puede cambiar el mundo». Sara sostuvo su rostro entre las manos, viendo simultáneamente al niño herido de sus memorias y al hombre impresionante que estaba frente a ella. «Gracias a ti», le dijo, «por mostrarme que nuestra bondad nunca es desperdiciada, incluso cuando no podemos ver sus frutos». El resto de la noche pasó en una secuencia de momentos mágicos. Amin presentó a Sara a los otros miembros de su organización, todos refugiados que habían transformado sus traumas en propósito. Conoció a niños que se habían beneficiado del proyecto Sara, ahora jóvenes adultos, estudiando en universidades europeas y americanas. Cada conversación era una revelación sobre cómo un solo acto de compasión se había multiplicado de formas que jamás podría haber imaginado. Más tarde esa noche, sentados en el vestíbulo tranquilo del hotel, Sara y Amin continuaron conversando hasta el amanecer. Él le mostró fotografías de los centros del proyecto Sara, reportes de impacto, cartas de gratitud de familias que habían sido ayudadas. Sara, por su parte, habló sobre los años de incertidumbre, sobre las cartas no enviadas, sobre cómo él había permanecido presente en su vida, incluso a través de su ausencia. «¿Puedo hacer una petición?», dijo Amin cuando el sol comenzó a salir sobre Chicago. «Cualquier cosa. Ven a visitarnos. Ven a ver lo que tu bondad construyó. Ven a conocer a los niños que crecieron escuchando tu historia, como un ejemplo de que el mundo aún tiene personas buenas». Sara sonrió, sintiendo una paz que no experimentaba en años. «Me encantaría». Cuando finalmente se despidieron esa mañana, ambos sabían que sus vidas habían cambiado permanentemente. Sara regresó a Des Moines cargando no solo un premio, sino la certeza de que cada acto de bondad, por pequeño que parezca,
tiene el potencial de generar olas que alcanzan costas distantes y desconocidas. En los meses que siguieron al reencuentro en Chicago, la vida de Sara pasó por una transformación silenciosa, pero profunda. La sensación de incompletud que la había acompañado por 6 años finalmente se disipó, reemplazada por una claridad de propósito que no sentía desde sus primeros días en Alepo. Las cartas que escribía para Amin ahora tenían un destinatario real, y sus respuestas llegaban repletas de actualizaciones sobre el crecimiento del proyecto Sara e invitaciones cada vez más insistentes para que los visitara. En septiembre de 2022, Sara finalmente hizo el viaje que había postergado por meses. Voló primero a Berlín, donde Amin la recibió en el aeropuerto con la misma sonrisa radiante que ella recordaba del niño de 12 años. Pero ahora había algo más, una confianza serena, una paz interior que venía de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. El primer centro del proyecto Sara que visitaron se encontraba en el barrio de Neukölln, una zona de Berlín conocida por su alta concentración de refugiados e inmigrantes. Desde afuera, el edificio parecía modesto, 3 pisos de ladrillos rojos con ventanas pintadas de azul claro. Pero en el momento en que Sara cruzó la puerta principal, fue envuelta por una energía que le resultaba a la vez familiar y sorprendente. El vestíbulo estaba decorado con trabajos artísticos hechos por los niños, pinturas vibrantes que contaban historias de viajes, esperanza y nuevos comienzos. Una pared entera estaba dedicada a lo que ellos llamaban el mural de la gratitud, donde cada niño había escrito un mensaje de agradecimiento en su idioma nativo. Sara pasó largos minutos leyendo las palabras en árabe, dari, tigriña y otros idiomas que no reconocía, pero cuyo significado universal de esperanza trascendía barreras lingüísticas. «Esta es nuestra fundadora», anunció Amin en inglés, su voz cargada de orgullo cuando entraron al primer salón de clase. 15 niños con edades entre 8 y 16 años se levantaron simultáneamente y comenzaron a aplaudir. Sara quedó atónita. Una niña siria de aproximadamente 10 años se acercó tímidamente y le entregó un dibujo colorido que mostraba a una enfermera con cabello rubio cuidando a un niño herido. «Para la tía Sara», dijo la niña en inglés cuidadoso, «gracias por salvar a nuestro maestro». Fue en ese momento que Sara comprendió verdaderamente la dimensión de lo que había ocurrido. Para estos niños, su historia con Amin no era solo un recuerdo personal, sino un mito fundador que les enseñaba sobre resistencia, bondad y la posibilidad de transformar el sufrimiento en fuerza. Durante los 3 días que pasó en Berlín, Sara visitó 4 centros diferentes del proyecto Sara. Cada uno tenía su personalidad única, adaptada a las necesidades específicas de la comunidad local, pero todos compartían la misma atmósfera de esperanza disciplinada y amor práctico que ella recordaba de los mejores momentos en hospitales de campaña. En el centro de Kreuzberg conoció a Fátima, una adolescente afgana de 16 años que había perdido a sus padres durante la evacuación de Kabul. Fátima estaba aprendiendo alemán y soñaba con convertirse en médica, inspirada por la historia de Amin y Sara. Cuando supo que estaba ante la verdadera Sara, la chica no pudo contener las lágrimas. «Usted no entiende», dijo Fátima, sosteniendo las manos de Sara con fuerza desesperada. «Su historia me mantuvo viva durante los momentos más difíciles, cuando quería rendirme con los estudios, cuando pensaba que nunca lo lograría, pensaba en la enfermera que cuidó al profesor Amin, y me recordaba que pequeños actos de bondad pueden cambiar el destino de alguien». Sara se quedó en silencio, absorbiendo el peso de aquellas palabras. Había salvado a un niño en Alepo, pero aparentemente, sin saberlo, también había inspirado a una chica en Berlín a no rendirse con sus sueños. Era como si cada vida tocada generara otras ondas, creando una red de esperanza que se expandía mucho más allá de su comprensión. Durante la cena esa noche, en un pequeño restaurante sirio que Amin frecuentaba desde los primeros días en Berlín, él le mostró a Sara un álbum cuidadosamente organizado. Cada página contenía fotografías, cartas e informes de los centros del proyecto Sara alrededor del mundo.
París, Roma, Toronto, Sydney. En cada ciudad había una historia de éxito que se remontaba a aquellos 5 días en Alepo. «Mira esta», dijo Amin señalando la foto de un joven ingeniero frente a la Torre Eiffel. «Este es Omar. Llegó a París a los 14 años, traumatizado y desconfiado de todos. Nuestro centro allí lo ayudó no solo con el idioma, sino con el trauma psicológico. Hoy diseña puentes. Me dijo una vez que el primer puente que construyó fue sobre el abismo de la desesperación que sentía cuando llegó a Francia». Sara pasó las páginas lentamente. Cada imagen revelaba una vida transformada. Niños que se habían convertido en médicos, maestras, artistas, ingenieras, todas cargando de alguna forma el eco de aquella noche en Alepo, cuando una enfermera americana se negó a rendirse con un niño herido. «Amin», dijo ella finalmente, su voz cargada de asombro. «¿Cuántas personas han sido directamente impactadas por el proyecto Sara?» «Directamente, más de 30.000 hasta ahora», respondió él, cerrando el álbum con cuidado. «Pero indirectamente, Sara, no tenemos cómo medirlo. Cada niño que ayudamos vuelve a su comunidad cargando esperanza. Cada familia que apoyamos se vuelve más fuerte para apoyar a otras. Cada historia de éxito inspira a 10 otras personas a no rendirse». Sara sintió un mareo súbito. Había pasado 6 años creyendo que había fallado en hacer una diferencia real en el mundo, que su paso por Alepo había sido solo una gota en el océano de sufrimiento. Descubrir que había, inadvertidamente, creado una ola que aún se estaba expandiendo era casi imposible de procesar. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo Amin, sacando un sobre amarillento del bolsillo interno de su chaqueta. Sara reconoció inmediatamente su propia letra. Era la carta que había dejado para él en el hospital hace tantos años. «¿La guardaste todos estos años?» «Más que eso, me la memoricé». Amin desdobló el papel con el cuidado de quien maneja una reliquia sagrada. «Querido Amin, gracias por salvar mi vida. Gracias por mostrarme que aún existe bondad en el mundo». Hizo una pausa, mirándola a los ojos. «Sara, estas palabras se convirtieron en el manifiesto de nuestra organización. Están grabadas en la entrada de cada centro, traducidas a 12 idiomas diferentes». Las lágrimas corrieron por el rostro de Sara nuevamente. Recordaba haber escrito esas palabras en un momento de desesperación y prisa, pensando que tal vez nunca volvería a ver a Amin. Nunca podría haber imaginado que se convertirían en la fundación filosófica de un movimiento global. «Tengo una petición», dijo Amin, guardando cuidadosamente la carta. «Nuestra organización está organizando una conferencia global sobre refugiados en septiembre, aquí en Berlín. Representantes de todos nuestros centros estarán presentes, junto con políticos, diplomáticos y otros líderes humanitarios. Me gustaría que fueras nuestra oradora principal». Sara casi se atragantó con el vino. «Amin, no soy oradora, solo soy una enfermera que hizo su trabajo». «Exactamente», respondió él sonriendo. «Eres la prueba viviente de que las personas comunes pueden tener impactos extraordinarios. Tu presencia significaría todo para las miles de personas que han sido tocadas por tu bondad, incluso sin saberlo». Sara pasó la noche despierta en el hotel, mirando por la ventana las luces de Berlín mientras procesaba todo lo que había descubierto. En algún lugar de esa ciudad, Fátima estaba estudiando para sus exámenes, cargando la historia de Sara como fuente de inspiración. En otros continentes, exrefugiados que habían pasado por los centros del proyecto Sara estaban construyendo vidas, creando familias, contribuyendo a sus comunidades, todos conectados por una línea invisible que se remontaba a una enfermera y un niño herido en una noche de guerra. A la mañana siguiente, Sara dijo que sí a la invitación. Septiembre llegó a Berlín con una luz dorada que transformaba la ciudad en un lienzo impresionista. El Centro de Convenciones Internacional estaba decorado con banderas de docenas de países y fotografías que contaban historias de esperanza en medio de la desesperación. Sara llegó 3 días antes de la conferencia, nerviosa y aún procesando la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Amin había insistido en que visitara algunos centros más del proyecto Sara,
durante esos días preparatorios. En cada uno, Sara fue recibida como una celebridad, pero el tipo de celebridad que nunca había imaginado ser, alguien famosa no por lo que había conquistado para sí misma, sino por lo que había plantado en la vida de otros. En el centro de Wedding conoció a Ahmad, un médico sirio de 40 años que había perdido todo en la guerra, incluyendo 2 hijos. Ahora coordinaba programas de salud mental para refugiados recién llegados, usando su propia experiencia de trauma para ayudar a otros a encontrar caminos de sanación. «Señora Sara», dijo él, con la formalidad respetuosa que había notado en todos los refugiados mayores, «escuché la historia de su bondad con nuestro director cuando él era solo un niño asustado. Esa historia me enseñó que incluso en las tinieblas más profundas siempre hay una chispa de luz esperando ser encendida». Ahmad le mostró el programa que había desarrollado, una combinación de terapia tradicional con técnicas de narrativa que ayudaban a los refugiados a reescribir sus propias historias, no como víctimas permanentes, sino como sobrevivientes en jornada de reconstrucción. El programa había sido implementado en todos los centros del proyecto Sara y estaba siendo estudiado por universidades europeas como un modelo de tratamiento innovador. «Todo esto comenzó con una enfermera que se negó a rendirse», explicó Ahmad. «Eso me enseñó que la sanación no es solo sobre medicina, es sobre importarte lo suficiente como para intentar, incluso cuando las posibilidades parecen imposibles». El día anterior a la conferencia, Amin llevó a Sara a visitar un lugar especial, el primer apartamento donde había vivido en Berlín, un pequeño espacio de 2 habitaciones en el 4º piso de un edificio sin ascensor en Neukölln. El apartamento ahora pertenecía a una familia afgana recién llegada, pero la propietaria había permitido que lo visitaran. «Fue en este cuarto», dijo Amin, señalando un rincón donde ahora había una cama de niño, «que releí su carta por primera vez fuera de un campo de refugiados. Fue aquí que decidí que haría algo significativo con la segunda oportunidad que me diste». Abrió la ventana, revelando una vista de techos rojos y antenas de televisión. «Solía sentarme en esta ventana todas las noches, mirando las luces de la ciudad y preguntándome si estabas bien, si habías regresado a salvo con tu familia. Prometía que algún día encontraría una manera de mostrarte que tu bondad no había sido desperdiciada». Sara miró por la misma ventana, tratando de imaginar a Amin como un joven refugiado de 17 años, solo en una ciudad extraña, sostenido únicamente por el recuerdo de una enfermera que se había preocupado lo suficiente como para salvar su vida. La imagen era a la vez conmovedora e inspiradora. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?», preguntó Sara. «¿Qué?». «Que recordaras mi nombre. No sabía si siquiera sabías cómo me llamaba». Amin sonrió, esa sonrisa que se había convertido en su marca registrada en los círculos humanitarios internacionales. «Sara, repetiste tu nombre para mí docenas de veces durante esos 5 días. Siempre que despertaba asustado o con dolor, decías, «Todo está bien, Amin. Es Sara. ¿Estás seguro?». ¿Cómo podría olvidarlo? El día de la conferencia amaneció claro y frío. Sara despertó antes de la alarma, los nervios mezclados con una sensación de propósito que no sentía desde hacía años. Jennifer había volado desde Iowa para estar presente, junto con sus padres, que finalmente comprendían por qué su hija había dedicado tantos años de su vida al trabajo humanitario. El centro de convenciones estaba lleno. Más de 2.000 personas de 60 países diferentes, incluyendo refugiados que habían sido beneficiados por el proyecto Sara, ahora adultos exitosos con sus propias familias, políticos, diplomáticos, periodistas y activistas de derechos humanos, todos reunidos para discutir soluciones prácticas para la crisis global de refugiados. Sara fue presentada como la oradora principal con una biografía que la hizo sonrojarse. Enfermera humanitaria, voluntaria en zonas de guerra, inspiración para el proyecto Sara, que ya ha transformado más de 30.000 vidas en 4 continentes. Cuando subió al escenario, el aplauso fue ensordecedor, pero no era el tipo de aplauso que había recibido en Chicago. Este era diferente,
cargado de una reverencia que casi la asustó. Miró a la audiencia y vio rostros de todas las edades y etnias, muchos con lágrimas en los ojos, incluso antes de que comenzara a hablar. Hace 7 años, comenzó Sara, su voz inicialmente temblando, pero ganando fuerza con cada palabra. Estaba en un hospital de campaña en Alepo, cuando un niño herido llegó a mis brazos. Hice lo que cualquier enfermera haría, traté de salvarlo. Hizo una pausa buscando a Amin en la primera fila. Él asintió alentadoramente. Nunca imaginé que esos 5 días cambiarían no solo su vida, sino que crearían ondas que aún se están expandiendo por el mundo. Esta semana conocí médicos, ingenieros, maestros, artistas, todos refugiados que encontraron esperanza a través del proyecto Sara. Conocí niños que escucharon nuestra historia y decidieron no rendirse con sus sueños. La audiencia estaba completamente silenciosa, absorta en cada palabra. Esto me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza de la bondad. Siempre subestimamos el poder de nuestros actos de compasión. Pensamos que salvar una vida es solo salvar una vida, pero la verdad es mucho más profunda y hermosa. Sara sacó del bolsillo la carta amarillenta que Amin le había devuelto. Esta es una carta que escribí para Amin hace 7 años, pensando que nunca lo volvería a ver. En ella, le agradecía por mostrarme que aún existía bondad en el mundo. Pero hoy comprendo que ambos estábamos equivocados sobre quién estaba salvando a quién. Desdobló la carta con cuidado, sus manos ahora firmes. Querido Amin, gracias por salvar mi vida. Gracias por mostrarme que aún existe bondad en el mundo. Un día, cuando crezca, te voy a encontrar y te voy a mostrar que tu bondad no fue desperdiciada. Lo prometo. Sara miró hacia arriba, haciendo contacto visual con cientos de personas en la audiencia. Amin cumplió su promesa de una forma que nunca podría haber imaginado. Pero hoy comprendo que la promesa real no era de él para mí. Era mía para el mundo. Cada vez que elegimos la compasión sobre la indiferencia, cada vez que nos negamos a rendirnos con alguien, cada vez que plantamos semillas de bondad sin esperar ver los frutos, estamos cumpliendo una promesa sagrada con la humanidad. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de muchas personas en la audiencia ahora. Sara podía ver periodistas experimentados limpiándose los ojos, diplomáticos de expresión habitualmente controlada, visiblemente emocionados. El proyecto Sara no fue creado por mí, fue creado por todos nosotros, por cada persona que se niega a aceptar que el sufrimiento tenga la palabra final, por cada individuo que cree que incluso en los momentos más sombríos de la historia humana, la luz de la compasión puede prevalecer. Sara hizo una pausa larga, permitiendo que sus palabras se asentaran. Quiero dejarlos con un pensamiento. En este exacto momento, en algún lugar del mundo, hay un niño refugiado que los necesita. No necesariamente sus recursos o su experiencia, necesita que crean en su humanidad. Necesita que vean en él no un problema a resolver, sino un futuro a construir. La ovación fue instantánea y prolongada. Las personas se levantaron en ondas hasta que todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo no solo a Sara, sino el poder transformador de la bondad humana que había representado. Amin subió al escenario y abrazó a Sara, susurrando en su oído: «Gracias por salvar no solo mi vida, sino por enseñarme que una vida salvada puede salvar al mundo». Cuando los aplausos finalmente disminuyeron, Amin tomó el micrófono. «Señoras y señores, me gustaría anunciar algo. El Consejo Directivo del Proyecto Sara decidió unánimemente establecer un nuevo programa. Lo llamaremos Iniciativa Una Vida, basado en la creencia de que salvar una vida es salvar al mundo entero». Miró a Sara con los ojos brillando. Este programa identificará y apoyará a individuos que, como Sara, hacen diferencias extraordinarias a través de actos aparentemente simples de bondad. Nuestro objetivo es crear una red global de compasión práctica, conectando personas que creen que el amor es más fuerte que el miedo. La audiencia explotó en aplausos nuevamente. Sara sintió que las piernas se le debilitaban con la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En 7 años, había pasado de ser una enfermera anónima, salvando a un niño herido,
a la inspiración de un movimiento global de esperanza. Después de la conferencia, hubo una recepción donde Sara fue presentada a docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas indirectamente por su bondad. Conoció hijos de refugiados que se habían beneficiado del proyecto Sara, ahora estudiantes universitarios brillantes. Conoció políticos que habían cambiado sus políticas de inmigración después de escuchar historias provenientes de los centros. Conoció periodistas que habían dedicado sus carreras a contar historias de esperanza en medio de la desesperación. Cada conversación era una revelación sobre cómo un solo acto de compasión había creado ondas concéntricas que continuaban expandiéndose, tocando vidas de formas que Sara jamás podría haber previsto o incluso imaginado. Tarde esa noche, Sara y Amin caminaron por las calles silenciosas de Berlín, procesando los eventos extraordinarios del día. La ciudad estaba tranquila, pero Sara podía sentir una energía diferente en el aire, la sensación de que algo significativo había cambiado, no solo en sus vidas, sino en el mundo. «Amin», dijo ella mientras se detenían en un puente sobre el río Spree, «¿puedo hacerte una pregunta que me ha intrigado durante años? Lo que sea. Durante esos 5 días en el hospital, ¿realmente creías que ibas a sobrevivir? ¿O hubo momentos en los que pensaste que no lo lograrías?» Amin se quedó en silencio por un largo momento, mirando las luces reflejadas en el agua. «Hubo muchos momentos en los que pensé que moriría», admitió finalmente. «Pero había algo en tus ojos, Sara, una determinación que me decía que no me ibas a dejar rendirme. Incluso cuando yo quería dejar de luchar, tú continuabas luchando por mí». Se volteó para mirarla. «¿Sabes qué me dio más fuerza? No eran los medicamentos o los procedimientos médicos, era la forma en que sostenías mi mano cuando pensabas que estaba durmiendo. Era cómo me hablabas, incluso cuando no podía responder. Era saber que alguien se preocupaba lo suficiente como para no rendirse». Sara sintió una sensación de completitud que no experimentaba desde hacía años. «¿Sabes qué es divertido?», dijo. «Siempre me pregunté si había hecho una diferencia real en tu vida. Ahora descubrí que no solo hice la diferencia, inadvertidamente creé un legado que va mucho más allá de cualquier cosa que podría haber soñado». «No inadvertidamente», corrigió Amin gentilmente. «Intencionalmente. Elegiste preocuparte cuando habría sido más fácil no hacerlo. Elegiste luchar cuando habría sido más seguro rendirse. Elegiste ver un futuro en mí cuando yo mismo no podía verlo». Continuaron caminando, llegando finalmente al barrio donde se encontraba el primer centro del proyecto Sara. Incluso en el silencio de la noche, el edificio irradiaba una sensación de esperanza y propósito. En la pared externa, iluminadas por reflectores suaves, estaban las palabras de la carta de Sara, grabadas en 12 idiomas diferentes. «Gracias por mostrarme que aún existe bondad en el mundo». «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», dijo Sara, leyendo las palabras en inglés. «Es que estas palabras que escribí en un momento de desesperación se convirtieron en una profecía. Realmente le mostraron al mundo que la bondad existe y que puede cambiarlo todo». Amin sonrió poniendo la mano en su hombro. «Sara, no solo mostraste que la bondad existe, probaste que es contagiosa, que se multiplica, que puede crear movimientos globales de transformación». En los meses que siguieron a la conferencia de Berlín, la vida de Sara cambió de formas que jamás podría haber anticipado. La iniciativa Una Vida creció rápidamente, atrayendo apoyo de gobiernos, organizaciones internacionales y filántropos alrededor del mundo. Sara fue invitada a hablar en universidades, conferencias y eventos humanitarios en docenas de países. Pero lo que más la conmovía no eran los grandes eventos o reconocimientos oficiales. Eran las cartas que comenzó a recibir, miles de ellas, de personas comunes que habían escuchado su historia y decidido hacer su propia diferencia. Maestros que dedicaron tiempo extra a estudiantes en dificultades, médicos que trataron pacientes pobres gratuitamente, vecinos que ayudaron a familias de refugiados a establecerse en nuevas comunidades. Cada carta confirmaba la lección más profunda que Sara había aprendido. La bondad es como una piedra arrojada en un lago tranquilo.
Las ondas se expanden mucho más allá del punto de impacto, tocando orillas distantes de formas que el lanzador original nunca podría predecir. En diciembre de 2023, Sara recibió una llamada que la dejó sin palabras. Era del Comité Nobel, informándole que ella y Amin habían sido nominados para el Premio Nobel de la Paz, no por sus acciones individuales, sino por el movimiento global de compasión práctica que sus vidas entrelazadas habían inspirado. Sara, dijo Amin cuando se enteró de la nominación, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Una enfermera de Iowa y un refugiado sirio le mostraron al mundo que el poder transformador de la bondad no reconoce fronteras, nacionalidades o circunstancias. Independientemente del resultado del Nobel, Sara sabía que ella y Amin ya habían ganado el premio más importante posible, la certeza de que habían contribuido a hacer del mundo un lugar mejor, una vida a la vez. En la víspera de la Navidad de 2023, Sara estaba en Des Moines visitando a la familia. Nevaba suavemente afuera y la casa estaba llena del aroma de galletas caseras y conversaciones cálidas. Mientras observaba a Jennifer jugando con sus sobrinos pequeños, Sara reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un niño herido en una noche de guerra. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Amin, ahora en Ginebra, donde trabajaba como consultor especial de la ONU para cuestiones de refugiados. El mensaje contenía solo una foto: niños refugiados sirios en un campo en Jordania, sosteniendo una pancarta que decía «Gracias, tía Sara», en árabe e inglés. Sara sonrió guardando el teléfono y volviendo a la sala donde su familia estaba reunida. Había aprendido que las mejores historias son aquellas que nunca realmente terminan, que continúan expandiéndose a través de vidas tocadas, esperanzas plantadas y actos de bondad que se multiplican como estrellas en el cielo nocturno. Mientras la nieve continuaba cayendo afuera, Sarah Walker, enfermera, humanitaria y prueba viviente de que una persona común puede tener un impacto extraordinario, supo que había encontrado la respuesta a la pregunta que la había llevado a Alepo tantos años antes. ¿Por qué algunas vidas necesitan ser vividas en el límite entre salvación y perdición? La respuesta era simple y profunda, porque es en los momentos de mayor oscuridad que la luz de la compasión brilla más fuerte y porque a veces salvar una vida es realmente salvar al mundo entero. 10 años después del reencuentro en Chicago, Sarah Walker y Amin al-Rashid continúan trabajando juntos, ahora como codirectores de la Fundación Una Vida, que se ha convertido en una de las mayores organizaciones humanitarias del mundo. Sus centros operan en 89 países, ya han transformado más de 500,000 de vidas directamente e inspirado incontables actos de bondad alrededor del globo. La carta original que Sara escribió para Amin está ahora expuesta en el Museo de la Compasión Humana, en Ginebra, como un recordatorio eterno de que las palabras más poderosas son frecuentemente aquellas escritas en los momentos de mayor vulnerabilidad y amor. Sara nunca dejó de escribir cartas, pero ahora tienen destinatarios reales, miles de refugiados alrededor del mundo que cargan consigo la certeza de que, incluso en los momentos más sombríos, siempre existe alguien que se preocupa lo suficiente como para no rendirse. Y en cada carta termina de la misma forma. Recuerda, querido amigo, que tu vida tiene valor inestimable. Recuerda que incluso en los momentos más difíciles existe bondad en el mundo. Y recuerda que tienes el poder de ser esa bondad en la vida de otra persona, porque Sarah Walker aprendió a través de un niño herido en una noche de guerra que el amor no es solo un sentimiento, es una fuerza transformadora que puede cambiar el mundo, una vida a la vez, una carta a la vez, un acto de bondad a la vez. Y esa fuerza continúa expandiéndose, tocando corazones y salvando vidas, probando que a veces la historia más extraordinaria comienza con el gesto más simple, una persona negándose a rendirse con otra. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes que sea solo un relato más perdido entre tanto ruido del mundo. Esta es más que una historia de guerra. Es sobre humanidad. Es sobre el poder de un gesto simple en medio del caos. Una joven enfermera americana,
movida solo por el instinto de salvar una vida, cambió el destino de un niño que jamás la olvidó. Y años después, lo improbable ocurrió. Él regresó, con una verdad que ella jamás imaginaría. En un tiempo donde tantas personas voltean el rostro ante el sufrimiento ajeno, esta historia nos recuerda que el amor puede atravesar fronteras, culturas e incluso el tiempo. Nos enseña que los gestos que hacemos hoy pueden hacer eco por toda la eternidad. Si crees que aún existe bondad en el mundo, si crees que el bien necesita ser contado, compartido y celebrado, entonces dale me gusta a este video, deja tu comentario y compártelo con alguien que necesita recuperar la fe en la humanidad. Queremos escuchar tu voz. ¿Ya viviste o presenciaste algo así? Comenta abajo. Tu historia podría ser la próxima en inspirar a miles. Y si amas las historias reales, conmovedoras que revelan la fuerza del espíritu humano en medio de la oscuridad, suscríbete al canal ahora mismo. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es como una luz encendida en medio de la guerra. Y tal vez eso es lo que el mundo esté necesitando.